Un beso grave. ¿Qué tal? Te saluda Gabriel Castillo Molina y bienvenido a tu programa teológico La Sana Doctrina. El día de hoy voy a contestar a la siguiente pregunta. ¿Cuál es una cualidad que todo predicador debe tener? Yo me recuerdo que a la edad de 17 años, cuando tuve mi encuentro personal con Cristo, lo primero que quería hacer era predicar. Pero comprendí que para poder predicar necesitaba formarme. Y en aquellos años no existían las redes sociales, ya que estoy hablando hace más de 20 años atrás. Y lo que tuve que hacer fue comprar libros que hablaran sobre cómo poder predicar y asistir a muchos cursos para poder desarrollar el talento que Dios me había dado. Pero también recibí un consejo que me decía un amigo en aquellos años: Gabriel, tú no necesitas leer tanto, lo único que necesitas predicar es un versículo y el impulso del Espíritu Santo. Puede sonar bonito, pero hay que entender que para predicar un versículo tengo que entender el contexto de lo que estoy explicando de ese versículo. Y sí necesitamos el impulso del Espíritu Santo, pero lo que quiero resaltar es que nosotros que estamos llamados a predicar, que estamos llamados a catequizar, que estamos llamados a colaborar con la jerarquía, lo debemos de hacer con mucha responsabilidad. Por eso es que yo siempre he buscado la formación para poder exponer la palabra de Dios con sencillez, claridad y que beneficie a los oyentes que son nuestros hermanos. ¿Cuál es esa cualidad que todo predicador debe de tener? Es el hábito de la lectura, porque a través de la lectura nosotros alimentamos nuestro ser, porque a través de la lectura y específicamente de la palabra de Dios, nos alimentamos de Dios. Si nos alimentamos de Dios, conocemos de Él. Si conocemos de Él, tratamos de vivir como Él nos manda que vivamos, pero a la misma vez transmitimos a los demás esa enseñanza. Si nosotros vamos a exponer un tema y no conocemos el tema, ¿cómo vamos a impactar a los hermanos, a las personas que están ahí para escuchar la palabra de Dios? Una cualidad que debe desarrollar es la lectura. Yo sé que a lo mejor no estamos acostumbrados a leer, pero es importante comprender, entender, analizar que la lectura es la forma en cómo podemos adquirir la ciencia de nuestro Señor Jesucristo, que es la que transmitimos. Sé que en los tiempos modernos que ya vivimos, podemos hacerlo de una forma auditiva y continúe de esa forma, escuchando de una forma auditiva videos que van a aportar a su crecimiento, pero le recomiendo que vaya poco a poco agarrando también lo que es el hábito de la lectura, porque yo he experimentado ambos y déjeme decirle que la lectura es algo que va más allá, porque cuando leo la palabra de Dios es una conexión que estoy desarrollando con Cristo, porque yo le digo a mis estudiantes lo que he aprendido desde siempre, de que la palabra de Dios, la escritura, no es un libro más, y aquí está a la par mía. No es un libro más, es un libro, pero es una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. Y cuando nosotros leemos a esta persona que es Jesucristo, alimentamos nuestra alma, conocemos lo que Él quiere para nosotros, tratamos de vivir con la ayuda del Espíritu Santo lo que Jesús quiere que hagamos, pero también adquirimos el conocimiento para transmitirlos a los demás, impactar a los demás para que se conviertan en discípulos maduros en la fe cristiana. Vamos a ver qué decía San Francisco de Sales. Dice así: el octavo sacramento para todo predicador debe de ser el estudio constante, el afán por instruirse cada vez más,
el no dejar nunca de buscar más y más la instrucción religiosa. El estudio constante, San Francisco de Sales lo llamaba el octavo sacramento para todo predicador. He mencionado que los predicadores oficiales de la iglesia es la jerarquía, el obispo, el presbítero, el diácono, pero nosotros como laicos estamos llamados por medio del bautismo a colaborar en este anuncio profético y catequético, que colaboramos con ellos en virtud del sacramento del bautismo. Y si nosotros tenemos la oportunidad de exponer la palabra de Dios, de catequizar, una cosa que debemos desarrollar, como decía San Francisco de Sales, el octavo sacramento, es el estudio constante, porque el estudio de la Escritura y el estudio de otros libros que están relacionados al tema que vamos a exponer va a alimentar nuestra alma, y de esa forma nos vamos a edificar para poder edificar a los demás. Porque dice un dicho muy popular: nadie puede dar lo que no tiene. Pero si nosotros estamos en ese estudio constante, viviendo una espiritualidad, una conexión espiritual y sacramental con Dios, vamos a transmitir a los oyentes cuando expongamos una enseñanza o cuando realicemos una catequesis. Así que es muy importante que esta cualidad que todo predicador o todo catequista que voy a mencionar en este momento debe de tener es el hábito del estudio constante de la palabra de Dios. Mira lo que decía también el cardenal Salienge. Decía a sus predicadores lo siguiente: si no estudien, no hablen. Si no estudian, ni se preparen, cállense. Lo voy a leer otra vez. Si no estudian, no hablen. Si no estudian, ni se preparan, mejor cállense. Y decía también de que el callarse no es una opción. Él le decía: si no estudian, ni se preparan, mejor cállense. Pero esa no es una opción. Porque la única opción que nosotros tenemos como expositores de la palabra de Dios, como catequistas, es prepararnos de una forma clara, para poder transmitir de una forma clara y sencilla a los oyentes lo que es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver qué dice el documento Dei Verbum, numeral número 25, y escuche lo que dice. Es necesario, pues, que todos los clérigos, sobre todo los sacerdotes de Cristo y los demás como los diáconos y catequistas, se dediquen legítimamente al ministerio de la palabra, se sumerjan en las Escrituras con asidua lectura y con estudio diligente, para que ninguno de ellos resulte un predicador vacío. ¿Qué nos está invitando este documento? A que todo sacerdote, a todo diácono, a todo catequista, que nos sumerjamos a la palabra de Dios para no parecer predicadores vacíos. Es que la realidad es que se nota cuando hay una exposición vacía. La realidad es que se nota cuando hay una catequesis vacía. Pero cuando hay una catequesis con contenido, con la palabra de Dios, utilizando los recursos de la oratoria, los recursos de la voz, los recursos del lenguaje no verbal y sobre todo el impulso del Espíritu Santo, suceden cosas maravillosas, porque los oyentes se benefician. ¿Y qué es lo que pasa? Colaboramos con Cristo a las conversiones, pero también al crecimiento, al discipulado, a la madurez. A lo mejor no hay tantas conversiones porque no hay muchas personas sumergiéndose en la palabra de Dios. A lo mejor se les hace aburrida la catequesis o el estudio teológico
porque a lo mejor la persona que está exponiendo está vacía, que no estudia o tiene una vida espiritual muy débil. Pero cuando se estudia, cuando se prepara, cuando uno está en oración con Dios, suceden cosas maravillosas. Y quiero terminar con este punto muy importante. Predicar con sencillez significa predicar sin complicaciones, no sin estudio. Voy a repetir. Predicar con sencillez significa predicar sin complicaciones, no sin estudio. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros que estudiamos la palabra de Dios, vamos a encontrar ciertos temas complicados. A veces a la primera no lo vamos a entender. Vamos a encontrar términos teológicos que no los vamos a comprender a la primera, pero nuestro trabajo es en el momento de la preparación, es preparar ese tema que aunque sea difícil, que aunque tenga términos difíciles, lo que voy a hacer es, iluminado por el Espíritu Santo, comprenderlo para luego explicarlo con sencillez. Muchos confunden, hay que predicar con sencillez, pero sin preparación. No, la sencillez es el fruto del estudio de la palabra de Dios, es el fruto de la oración con Dios. Y aquello que parece difícil en el momento de la exposición, lo hacemos de una forma sencilla, sin complicaciones, porque hemos comprendido, entendido, gracias al estudio y a la iluminación del Espíritu Santo, dicho tema que lo podemos transmitir con sencillez. Quiero terminar con esto. ¿Cuál es la cualidad que todo predicador debe de tener? El estudio. ¿Y cuál va a ser el resultado? Predicar con sencillez. Significa predicar sin complicaciones, no sin estudio. Voy a dejar esta corta enseñanza en la descripción del video. Y recuerda que si te gusta este tipo de contenidos, suscríbete al canal, compártelo, porque recuerda de que la doctrina es para conocerla, vivirla y compartirla. Hasta luego.